Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Ante todo, disculpas por el retraso en el inicio, disculpas primero para el profesor Juan Manuel por los retrasos en el inicio, por el cambio de salón a último momento, pero pues para mí es un enorme placer poder presentar hoy en el coloquio de licenciatura en física al profesor Juan Manuel Pedraza. Eh, bueno, permítame leer porque me cuesta aprendérmelo de memoria. El profesor Juan Manuel Pedraza es físico y matemático en la Universidad de los Andes. Sus trabajos en ese pregrado, en los pregrados estuvieron orientados a sistemas dinámicos no lineales. Es doctor en física del MIT. Enfocó sus trabajos en biofísica experimental. Su tesis doctoral fue galardonada con el premio Martin Deutsch a la mejor tesis en física experimental. Investigador postdoctoral en biología de sistemas en la Escuela de Medicina de Harvard. Premio Nacional Alejandro Ángel Escobar en Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 2008 por su investigación titulada Generación y Transmisión de Ruido en Circuitos Genéticos. Profesor del Departamento de Física de la Universidad de los Andes desde 2010. Hoy día, desde 2022, director del Departamento de Física. Miembro del grupo de investigación biofísica, en donde ha combinado la investigación en biología de sistemas con formación de estudiantes y sobre todo pues alguien que ha prestado enorme voluntad para cooperar con la Universidad Distrital, con el programa de licenciatura en física, orientando, yo perdí la cuenta, pueden ser por lo menos 8 estudiantes. Por acá está Jamie, que es una de ellas, de los estudiantes que han tenido el honor de trabajar en el grupo del profesor Juan Manuel. Y pues para mí es un placer, creo que es la primera vez de Juan Manuel en el coloquio de licenciatura en física. Pues es un gusto enorme, bienvenido. Disculpa las 5 y el desorden que hay, así que bueno, adelante. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir. Aclaro que esta va a ser una charla rara porque no va a presentar resultados de investigación. Normalmente uno esta charla lo que presenta son los papers que está sacando, sino es más para contarles un poquito del área en que trabajo y de dos de los proyectos activos en este momento, pensando en que pues hemos recibido anteriormente estudiantes de pasantía, entonces para ver si, básicamente es para mostrarles qué estamos haciendo por si alguno está interesado en hacer pasantía con nosotros. También es rara en el sentido de que, digamos, como las preguntas son en la frontera de la física y la biología o la física y la sociología, entonces asumo que ustedes saben física, entonces voy a dedicarme más al otro pedazo. Entonces voy a hablar más de los conceptos de biología y de sociología y eso que vamos a necesitar para que vean cuáles son las preguntas. Entonces mi objetivo aquí más es contarles un poquito del área, de los temas y de las, como darles las bases para que vean cuáles son las preguntas, que espero que sean una sorpresa en términos de que pues como que uno cuando está estudiando física no se imagina que desde la física se puede hacer este tipo de preguntas. ¿Listo? Entonces, empiezo contándoles un poquito del área en la que yo trabajo, que se llama Biología de Sistemas y Biología Sintética. Y una aclaración es que Biología de Sistemas no es porque sea computacional, es porque es combinación de lo que en inglés se llama Systems Engineering, que aquí se llama es como teoría de control. Entonces, piénselo más como teoría de control con biología que sistemas. O sea, sí se usa programación, pero no es la razón por la que hay sistemas. Y biología sintética, ya van a ver por qué se llama así. Y para contarles un poquito de dónde sale esto, es una combinación de dos cosas, de un avance conceptual y unos avances experimentales. Entonces, los avances experimentales no me voy a detener mucho, pero voy a tratar de que entiendan bien cuáles son los avances conceptuales. Entonces, como les decía, la biología de sistemas es sobre todo teoría de control con biología, pero por razones de cuáles son las matemáticas que se necesitan, fuimos los físicos los que terminamos ahí metidos. Y lo que trata de hacer es retroingeniería de sistemas naturales y entender el sistema en su conjunto. Y hay dos pedazos. Uno que es lo que se llama biología de sistemas top-down, que es básicamente coger miles de datos sobre células y tratar de ver qué información saca uno usando cosas más bien estadísticas. Y la que hago yo, que es modelaje dinámico, que es más parecido a la física, en que uno busca la simplificación máxima que pueda del sistema y de ahí modela y luego le va metiendo las complicaciones. ¿Listo?
Y las tecnologías, bueno, hay muchas que han surgido últimamente. De pronto han oído ustedes de CRISPR, que es la más nueva, pero hay varias que han permitido por fin hacer mediciones cuantitativas en células individuales, que antes no se podía. Pero lo principal es el cambio conceptual. Y el cambio conceptual es el siguiente. Cuando yo les pregunto a ustedes por una proteína en una célula, ¿qué se imaginan ustedes que hace? Entonces, históricamente se pensaba que las proteínas tenían dos funciones, llamamos ladrillo y motor, es decir, o eran estructurales o eran enzimáticas. ¿Listo? Pero hoy en día sabemos que muchas proteínas lo que hacen es procesamiento de información, que funcionan más como un computador que como un motor o un ladrillo. ¿Cómo hacen los genes para hacer cuentas, para hacer computaciones? Entonces, la función básica aquí es la siguiente. Un gen produce una proteína, otro gen produce otra proteína, pero esta proteína uno puede pegarse al ADN donde está el gen 2 y bloquear o hacer que se produzca la segunda proteína. Entonces, pues, si se pega bloquea o si se pega produce. Y esto es la operación base de un circuito lógico. O sea, esto es la versión química de un transistor. Lo piensan así. ¿Listo? Entonces, la idea es que así como un computador en última son un montón de transistores, yo solo tengo compuertas lógicas que están dejando pasar voltajes o no, una célula puede pensarse como un circuito químico. Tengo unos circuitos de proteínas que están produciendo o no proteínas. Entonces, en un computador, las señales pasa voltaje o no por este cable, un 1 o un 0. En una célula es cuál es el nivel de una proteína para un montón de proteínas. ¿Listo? Entonces, como que cada proteína fuera un cable y su nivel me está dando alguna información. ¿Listo? Bueno. Entonces, espero que ustedes ya sepan que pues un computador en últimas lo que hace es tener compuertas lógicas, que son sistemas que tienen dos entradas, una salida, y que si entra por aquí voltaje y entra por acá, entonces dejan salir o no, y hay muchas combinaciones posibles. Y si yo tengo miles de estos, entonces puedo hacer un computador. Hay un teorema de Turing, que dice que con suficientes compuertas lógicas yo puedo hacer cualquier cosa que yo pueda hacer con papel y lápiz, y esa es la base de cómo funcionan los computadores normales. ¿Listo? Pero entonces voy a mostrarles un sistema genético en particular que se llama el operón LAC en E. coli, que es el bichito que usamos más para estudiar bacterias, como el modelo básico de bacterias. Y es el sistema que le permite decidir si come o no come lactosa. ¿Listo? Lactosa es el azúcar que viene en la leche. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es así. Tengo un gen, no está funcionando esto. No importa aquí. Entonces, tengo un gen que me produce una proteína y esa proteína viene y se pega a otro gen. Y ese gen lo que tiene son las enzimas de comerse la lactosa. ¿Listo? Pero entonces la gracia es que cuando este está aquí pegado, la polimerasa, que es otra proteína que es la que lee los genes y los vuelve proteínas, no puede pasar porque está bloqueando. Pero cuando hay lactosa en el medio, entonces la lactosa se pega a esta proteína, le cambia la configuración, ya no se pega y entonces este ya puede pegarse aquí y hacer los genes de comer lactosa. ¿Listo? Ese es el funcionamiento básico. El circuito es un tricitico más complicado. En realidad, cuando funciona así como les dije, pues puede producir, pero no produce mucho. Para que produzca verdad se necesita que haya otra proteína, esta moradita, que cuando está pegada ayuda a que llegue la polimerasa y ahí sí produce las enzimas. Esta funciona al revés. Cuando está suelta no se puede pegar, cuando tiene pegada otra molécula cambia su configuración y ahí sí se puede pegar y ahí sí produce. La gracia es que la molécula chiquita que se le pega, se llama AMP cíclico, es señal de hambre. ¿Listo? Entonces cuando la célula está comiendo fresca, no hay esta por ahí, y cuando está con hambre, entonces sí hay esa señal. ¿Listo? Ok, estos son los datos biológicos que los biólogos han sacado a punta de hacer muchos experimentos. Pero ahora quiero que piensen en el funcionamiento de esto. Entonces, fíjense, si no hay lactosa, haya o no haya glucosa, este va a estar aquí pegado trancando. ¿Listo? Si hay lactosa y hay glucosa, glucosa es otro azúcar que le gusta más a la célula, entonces no hay señal de hambre, entonces esto no se puede pegar, entonces esto tampoco funciona. Pero si sí hay lactosa y no hay glucosa, entonces la lactosa va a hacer que este se despegue, la falta de glucosa va a hacer que este se pegue acá y ahí sí produzco las enzimas de comer lactosa. ¿Listo? Entonces hasta ahora estoy hablando de conocimiento biológico. Pero esto se puede escribir así. Esto es una combinación de dos compuertas lógicas donde las señales de entrada son lactosa y glucosa. Hay un paso intermedio que es el AMP cíclico y la salida es la producción de estos genes. ¿Listo? Entonces, todo ese conocimiento biológico anterior se puede resumir en esto, que es conocimiento como de ingeniería eléctrica, por decirlo de alguna forma. ¿Listo? Bueno, pero lo chévere es que no es solo resumir. Esto me permite entenderlo de otras formas. ¿Sí? Entonces, esto permite entender y reorganizar el circuito si uno quiere. Entonces, de alguna manera, esto es el futuro de la medicina porque, pues, ustedes han oído que con la secuenciación del genoma humano iba a llegar la medicina personalizada. ¿Y qué llegó? Ha habido como 2 casos en que sabemos que si uno tiene esta variante le funciona mejor esta droga y si tiene esta no, pero ya, eso es todo lo que hay. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué no fue suficiente? Pues porque tener la lista de los genes es muy útil,
pero es como si les digo, yo quiero entender cómo funciona un avión y les doy la lista de partes. Hay 450 kilómetros de cable, 25 manijitas, así. Eso no me dice cómo vuela un avión. Para saber cómo vuela un avión, yo necesito saber que si yo muevo la palanca, el alerón hace así, y de pronto con eso entiendo cómo vuela un avión. Entonces necesitas entender funcionalmente qué están haciendo los pedazos, no cuál es la lista de pedazos. ¿Listo? Entonces eso es lo que queremos hacer aquí. Utilizar esto de entender las células, el procesamiento de información dentro de la célula como un circuito, pues para entender cómo funciona. Y si podemos hacer eso, ahí sí es pasar como del serrucho al escalpelo, porque entonces uno podría hacer medicina personalizada de verdad. No solo miro los genes y digo a esta droga le sirve, sino si yo entiendo qué es lo que está dañado. Si ustedes lo piensan, la medicina actual es rarísima. El sistema humano es súper complejo, miles de variables, una enfermedad normalmente un montón de cosas que están dañadas y uno espera que una dosis gigante de un químico lo arregle. Hay casos donde funciona, pero hay un montón de casos donde no, hay un montón de casos donde tenemos el remedio, pero los efectos secundarios son peores. En cambio, si supiéramos de verdad cómo funciona la cosa, pues uno pensaría que un tratamiento normal no sería una pastilla con una dosis gigante de una cosa, sino una pastilla con 25 cosas en dosis chiquiticas, cuadradas según la persona, para que específicamente muevan todas las variables que hay que mover, no simplemente contar con que una sola arregle todo. ¿Listo? Y pues lo mismo podría uno prevenir los efectos secundarios. Esto es una caricatura, esto digamos es una red metabólica bioquímica, pero es para hacer un punto. Imagínense que yo tengo un problema que está sobreexpresado esto. Listo, esa es mi enfermedad. Está sobreexpresado esto, entonces son enzimas y estos son químicos. Entonces tengo ese químico sobreexpresado. Una droga de las actuales lo que hace es esto. Encontré algo que me bloquea todo un pedazo y con eso apago lo que necesitaba apagar. Pero entonces en muchos casos, pues apagar las otras cosas es peor. Entonces por eso hay tantos tratamientos que no sirven porque los efectos secundarios son peores. Si yo supiera de verdad cómo funciona la red y lo supiera cuantitativamente, es decir, yo sé que esta enzima me sube por acá, esta me baja por acá, lo que sea, entonces lo que yo pensaría es que mi tratamiento sería una droga que me suba por aquí el flujo, me lo baje por acá, suba acá, baja acá, y con eso apago acá donde quiero apagar. Lo demás no quedó como antes, no quedó todo igualito, porque pues sería mucho pedir, pero es mucho mejor esto que esto. ¿Sí? Entonces, para allá es que queremos llegar, entendiendo cómo funciona de verdad una célula en términos cuantitativos de este gen me apaga esto en un tanto por ciento cuando está prendido y así. ¿Listo? Entonces, eso es parte de la gracia. Pero el otro pedazo es lo que se llama la biología sintética, que es la idea de que, pues, si son circuitos eléctricos, pues nosotros sabemos diseñar circuitos eléctricos. ¿Por qué no podemos reconectar pedazos como hacemos con un circuito eléctrico? Y se puede. Esa es la idea de la biología sintética, ¿listo? Entonces, no es la ingeniería genética como tal. La ingeniería genética tradicional es yo cojo un gen de una cosa y lo paso a otro bicho para que haga lo mismo. ¿Listo? Aquí no. Aquí la idea es que si yo sé para qué sirven, es como si yo cojo una calculadora, la rompo con un martillo y cojo las resistencias y los condensadores y con eso armo un teléfono. No me importa que vengan de una calculadora, me importa es que es una resistencia y un condensador y pues yo veré cómo los conecto. Pues los genes funcionan igual. Si entendemos los genes como circuitos lógicos, yo puedo sacar genes de distintas cosas y reconectarlos para que haga lo que yo quiero. Eso es la biología sintética. ¿Listo? Y entonces se puede hacer con genes que yo saqué de otros o consecuencias sintetizadas químicamente, pero eso no es lo que hace que sea sintético. Lo que hace que sea sintético es que es circuitos con funciones que no necesariamente existían antes en la biología. ¿Listo? Y eso le permite a uno diseñar circuitos nuevos. Lo chévere es que no requiere saber toda la biología. Uno lo que necesita saber es cuál es la función de cada pedazo y luego se vuelve como diseñar circuitos eléctricos. Uno no necesita saber si el condensador que tengo es hecho con qué material. No, uno necesita saber es cuántos... ¿sí? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es la capacitancia? Y ya. Lo mismo acá. Si uno sabe cómo funcionan, yo puedo diseñar circuitos sin tener que preocuparme tanto de los detalles bioquímicos de cómo funciona cada uno de los genes. ¿Listo? Pero entonces, a cambio, pues requiere una cantidad de cosas más, como teoría de control, cosas de diseño, cosas de teoría de la información. Luego vamos a ver por qué. ¿Listo? Y pues les muestro algunos de los que se ha hecho. Este fue el primer circuito sintético que se hizo. Y la función es ser como un switch de la luz. Entonces, como funciona es así. La mayoría de los genes son como un timbre. Cuando hay una señal externa, se prende y cuando no, entonces se apaga. ¿Listo? Entonces aquí lo que hicieron fue coger dos genes de esos y conectarlos de manera que cada uno me apague el otro. Entonces con eso, cuando, por ejemplo, entonces esto es un gen que me produce una proteína que me bloquea este y este me produce esta proteína que me bloquea este. Entonces cuando este está prendido, este está bloqueado y así se queda para siempre. Cuando este está prendido, este está bloqueado y así se queda para siempre. Con químicos externos yo puedo apagar esto o apagar esto temporalmente y cuando hago eso, pues se va para el otro lado. Entonces, pasar de un timbre es como coger dos timbres y conectarlos para hacer un switch de la luz. ¿Listo? Ese fue el primero que se hizo, muy sencillo. Este es uno que hice yo en mi doctorado, que es usando los mismos pedazos. Entonces, tengo un gen que me bloquea al siguiente, este me bloquea al siguiente, pero además les pongo proteínas fluorescentes para poder ver qué está pasando. Entonces, es un truco para poder contar proteínas individuales en células vivas.
Y esto es cuando se usa. Entonces hay dos químicos, no importa qué son en este momento, IPTG y ATC. Entonces lo que hace esto es, si no le meto nada, está apagado este y prendido este. Si le meto esta primera señal, entonces prende este y se apaga este. Si le meto la segunda y no he prendido la primera, pues está prendido el segundo como acá, pero puedo prender ambos usando estos. ¿Listo? De nuevo, esto era para estudiar ciertas cosas, no es que haga nada útil, pero muestra que yo puedo coger pedazos de genes distintas para hacer cosas nuevas. ¿Sí? Estos son, este gen, digamos, este primer gen es el de comer lactosa que ya les dije, y este segundo gen es el gen de resistencia a la tetraciclina. O sea, las bacterias que son resistentes al antibiótico, el gen que usan para eso, se lo saqué. Y esto no come lactosa, no es resistente a la tetraciclina, simplemente los cojo los pedazos y los reconecto para que hagan esto de brillar en distintos colores. ¿Listo? No era para nada útil que brillaran, sino para poder estudiar ciertas cosas. Y este es otro que es parecido usando básicamente los mismos pedazos. No importa mucho qué quieren decir los circulitos, es químicamente uno cómo se lo mete a la bacteria. Lo importante aquí es que es un gen que me reprime a otro, que me reprime a otro, que me reprime a otro. Este es el mismo de la lactosa que les dije, este es el mismo de la tetraciclina y este es un gen de un virus. ¿Listo? Entonces esto es de una bacteria, esto es de otra bacteria, esto es de un virus. No importa para qué funcionaban inicialmente, eran genes tipo timbre, pero si los conecto así, ¿qué creen que pasa? Entonces fíjense, cuando este se prende me apaga este. Entonces como este se apagó, entonces este se va a prender. Entonces como este se prendió, entonces me apaga este. Entonces como este se apagó, ahora este se prende, entonces eso me apaga este. Y así sucesivamente. Entonces se vuelve un oscilador. Entonces este se llama un represilator porque es un oscilador a base de represores. ¿Sí? Eso es lo que hacen esos genes. Y esto es como se ve en la vida real. Entonces esto son unas bacterias que van creciendo. Y esto es visto, digamos, en blanco y negro, y esto es visto en el color de la fluorescencia que se le pone para ver qué está haciendo. Y lo que se ve aquí es que si seguimos una sola, son células que están reproduciendo, ¿no? Entonces una bacteria se vuelve dos y así sucesivamente. Si seguimos a una particular todo el camino, está apagada, prendida, apagada, prendida, apagada, prendida, apagada, prendida, y aquí está pues cuantificado. Entonces lo que esto muestra es que yo puedo hacer un comportamiento dinámico oscilatorio a partir de unos genes que lo único que hacían era si había un químico yo me prendo. ¿Sí? Entonces, para mostrar que es como transistores, yo los puedo conectar para lo que a mí se me dé la gana y no me importa dónde los saque. ¿Listo? Entonces, esto es muy útil porque permite hacer funciones nuevas, pero también es una forma de estudiar lo que les decía antes, lo que queremos saber de cómo las células controlan todo, porque me permite meterle genes que me respondan diciendo qué está pasando o que yo pueda controlar manualmente. Yo quiero que este esté a este nivel y ver qué pasa luego. Es un poco como la manera como se ha descubierto cómo funcionan los genes hasta ahora. Alguien lo explicaba como si a mí me dieran, yo quiero entender cómo funciona un radio, entonces me dan 10.000 radios, a cada uno le pego un martillazo y según cómo se dañaron, con eso entiendo cómo funciona. Suena absurdo, pero así es, o sea, no es burlándose, sino en respeto a los biólogos, cómo han logrado averiguar tanto a punta de ver qué se daña, porque es a punta de mutaciones y de meter químicos y ver qué se dañó. ¿Sí? Y con eso han descubierto cómo funciona. Ahora, poder meter el gen donde yo quiero y mover manualmente el nivel o ver exactamente qué está pasando, es como tener un voltímetro. ¿Sí? Como ahora sí quiero entender el radio, tengo un voltímetro y puedo mirar en cada punto qué está pasando. Entonces, esto es súper útil para entender cómo funcionan las células, pero también permite fabricar circuitos nuevos. Y quiero contarles de algunas de las aplicaciones prácticas que ya hay de esto. Son como 3 categorías principales. Síntesis química, detección y lo que yo llamaría ya biorobots. Entonces, de síntesis química, el ejemplo es la artemisinina. Entonces, para la malaria, lo que mejor sirve hasta ahora es un químico que se llama artemisinina, aunque ya hay variantes de la malaria que están empezando a desarrollar resistencia. Pero el problema es que se saca la corteza de un árbol del sureste asiático, entonces básicamente cuesta como a $1 la pastilla, y pues normalmente la malaria en zonas relativamente pobres, entonces $1 por pastilla todos los días no se logra. Entonces lo que quería hacer este señor, Jay Kisling de Berkeley, era ver cómo se producía más barato. Y hay trucos que ya se han usado en biotecnología, que es, por ejemplo, con la insulina. Antes se sacaba del cerdo, ahora se le puso el gen a una bacteria y que la bacteria produzca la insulina. Entonces él quería hacer algo parecido, pero resulta que la cadena química para producir la artemisinina, todos los pedazos son tóxicos, entonces uno le mete una bacteria, la bacteria se muere. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces lo que él hizo fue meter un sistema de circuitos que controlaran los niveles de las enzimas, de manera que apenas suba un poquito el intermedio, yo bajo la enzima anterior, subo la siguiente, y con eso puedo controlar que nunca los intermedios suban de un cierto nivel y con eso producirlo. Y al final ya la tenía como en, esto fue hace como 3 años que lo tenía en 3 centavos de dólar, entonces creo que ahora sí ya se puede usar. Y además no podía usar los genes originales porque estaban patentados, entonces le tocó conseguirse genes equivalentes. Y además lo hizo todo en bacteria y después se dio cuenta que para producción masiva era mejor en levaduras, entonces le tocó volverlo a hacer en levaduras. Entonces, pues es un trabajo muy impresionante. Otra cosa para la que se puede usar es detección. Entonces, por ejemplo, estas son unas bacterias que son hechas para detectar minas antipersonales. Entonces, uno puede, hay un ejemplo que hicieron, digamos, no es práctico, pero para mostrar que se podía, escogieron una matica
que uno puede, digamos, si hay un campo donde uno sabe que hay minas, entonces uno bota la matica, uno se espera unos meses y cuando vuelva, donde la matica haya cambiado de color, ahí debajo hay una mina. Eso se puede hacer con esto. Nosotros pasamos una propuesta que no nos dieron la plata, entonces finalmente no lo hicimos con un grupo de Canadá, para hacer esto con levaduras. Entonces era pensado más en el caso colombiano, donde no son explosivos como TNT o eso, sino gasolina con abono, y que además es plástico, entonces pues no es muy práctico detectarlos en metal, y donde hay mucha gente que vive al lado de un monte donde sabe que hay minas, entonces no puede entrar, pero no tiene afán. Entonces está pensado que pues, la gente cogiera una muestra, la pusiera en un químico, pusiera esta levadura, y si la levadura cambia de color, quiere decir que a 1 metro a la redonda hay una mina, entonces ahí no puede meter, pero si no, entonces pues al día siguiente puede coger otro par de muestras y hacerlo, y son levaduras normales, solo que con un circuito adicional, entonces puede hacer como se hace con el guarapo, que uno la guarda en la nevera y luego vuelve, la revive y vuelve a sacar eso. Entonces ese era como lo teníamos diseñado, todo eso se puede. Pero el ejemplo más impresionante es este. Yo les he contado que uno puede hacer circuititos, pero como con los circuitos eléctricos, si uno tiene circuitos que uno puede interconectar, uno puede hacer cosas cada vez más complicadas juntando circuitos. Entonces lo que han hecho con esto fue también en Berkeley, esto es Adam Arkin, lo que hizo fue hacer bacterias antitumor para el cáncer. Entonces la idea es esta, yo con una bacteria inofensiva le meto un circuito para evadir el sistema inmune humano, le meto un circuito para detectar hipoxia. Básicamente hipoxia es que cuando yo tengo un tumor, como no tiene venas y eso, entonces no tiene suficiente oxígeno y eso se puede detectar incluso afuera. Entonces un detector de baja de oxígeno, la toxina de un bicho que sí es peligroso y un circuito para suicidarse. Entonces la idea es que yo me las inyecto, ellas van por ahí, cuando encuentran el tumor botan su toxina y se suicidan. ¿Listo? Y funciona. En ratones, esto es demostrando que en ratones funciona. No lo han hecho en humanos porque estos son seres vivos igual. O sea, ahí sí entran las diferencias con los circuitos eléctricos. Entonces, si la bacteria decide mutar a no suicidarse, entonces tengo un problema porque sabe ir el sistema inmune, sabe botar una toxina, entonces me puede matar la bacteria. Entonces, por eso no lo han probado en humanos, porque están trabajando en los circuitos adicionales de seguridad. Pero ya lo han probado en ratones y en ratones funciona. Entonces, uno puede hacer cosas bien sofisticadas a punta de conectar circuitos de estos que les estoy contando. ¿Listo? Bueno, esto es para contarles un poco cómo funciona en general la biología sintética. Y la gracia es que esto ya se ha estandarizado tanto que para que la gente pueda hacer cosas cada vez más complejas se inventaron, esto inicialmente era en MIT, pero luego se volvió una fundación aparte, un concurso donde un grupo de estudiantes durante un verano diseña y construye un circuito nuevo con la condición de que se haga con un cierto estándar para que sea fácil de interconectar con otros, y entonces cada año le mandan a los participantes los circuitos de los años anteriores para que puedan ir haciendo cosas cada vez más sofisticadas. Nosotros participamos varias veces con equipo de los Andes, lo que pasa es que luego se volvió re caro participar, entonces dejamos de participar. No había plata para eso. Pero entonces, por ejemplo, en uno de ellos lo que hicimos fue una bacteria que era para el café, o sea, era pensada que le avisara al café que llegó la roya. Entonces, una bacteria, o sea, el café no está modificada la bacteria. Uno bota la bacteria sobre la hoja, ellas se quedan ahí, cuando llega la roya, se comunican entre sí para decir así es roya y le avisan a la planta de su propio lenguaje químico para que se defienda. No alcanzamos a hacer la versión completa, o sea, hicimos los dos circuitos, el que detecta y el que avisa, pero pues ya el siguiente paso sería meterlo en una sola y probarlo en campo, pero pues ahí la ley colombiana sobre probar cosas de estas en campo es bien complicada, entonces por ahora está guardado en una nevera. Pero fue hecho así, por un grupo de estudiantes en como 3 meses. Este es el circuito que hicimos, no entré en los detalles. Bueno, pero entonces esto es para contarles como el área general en la que trabajo, ¿listo? Y dentro de esa área hay un montón de preguntas interesantes. Les voy a contar solo 2 de las más extremas en el sentido de que son más alejadas de la física inicialmente, ¿listo? O sea, igual desde la física se trabaja, pero pues son las que más se alejan. Entonces, lo primero es sobre información y fitness. En español creo que fitness se llama aptitud, pero aptitud siempre me ha sonado raro, entonces prefiero decir. Listo. Entonces, imagínense el siguiente problema. Ustedes son una bacteria que tiene varios estados posibles y hay varios estados posibles del medio ambiente. Y para cada estado del medio ambiente hay uno de sus estados posibles que es el mejor. ¿Listo? Entonces, esto está representado aquí con colores. Entonces, el medio ambiente puede estar en el estado azul, en el estado verde, en el estado rosado. Y la célula puede estar en un montón de estados. ¿Listo? Entonces, lo que uno podría imaginarse que hace una célula es, ella está en el estado azul, esto es un platito con bacterias, ¿no? Entonces, están creciendo las bacterias y cuando yo cambio el medio ambiente, ellas se dan cuenta que cambió el medio ambiente, cambian de estado y vuelven a crecer. Si vuelve y cambia el medio ambiente, vuelven y cambian de estado y vuelven a crecer. ¿Listo? Suena muy razonable. Pero hay otra cosa que uno podría hacer. Y es decir, yo no voy a mirar qué está pasando, yo simplemente voy a cambiar aleatoriamente entre estados. ¿Listo? Eso es lo que está pasando abajo. Entonces tenía estas y empiezan a cambiar aleatoriamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el medio ambiente cambia, por casualidad, alguna va a estar en el estado correcto y entonces va a arrancar a crecer de una. Y entonces empieza a crecer a toda, pero pues luego se va a empezar a cambiar el estado equivocado porque estoy con la política de cambiarme aleatoriamente.
Vuelve y cambia el medio ambiente, vuelve y alguna estaba en el correcto, entonces crecen bien, las que no se van muriendo, pero entonces voy cambiando otra vez al estado equivocado. Entonces, ¿cuál creen que es mejor? ¿La estrategia arriba o la estrategia abajo? Pues depende. ¿Por qué? ¿Aló? ¿Sí? ¿Pregunta? Interrumpan cuando quieran. ¿No? Bueno, listo. No, qué pena. Bueno, listo. Entonces, pues depende porque medir no es gratis. Entonces, para poder medir, eso tiene un costo. Y además, si me demoro mucho cambiando y el medio ambiente cambia más rápido, estas de arriba siempre van a estar equivocadas porque van a estar en el proceso de cambiar el estado que no es. ¿Listo? Ahora, estas van a tener desventajas si el medio ambiente se demora mucho, pues porque van a estar siempre cambiando algunas a donde no es. Entonces, pues cada una tiene ventajas y desventajas. También depende, por ejemplo, de qué tan grave es estar equivocado. Si el cambio de medio ambiente es un antibiótico y yo me espero a responder, pues estas se murieron. En cambio de estas, pues se mueren la mayoría, pero habrá alguna que sobrevive y la cosa así. Entonces depende de un montón de cosas que es mejor si esta o esta. Digamos, esto es una curiosidad para los físicos, esto se puede representar súper bien con un vector en un espacio de 10.000 dimensional de genes, de cuáles genes están prendidos, y entonces se va viendo, es como un movimiento de un vectorcito en ese espacio. Entonces, eso es chévere. Pero, pero lo que hacen las células en realidad es una cosa intermedia. Es que miran, pero no perfectamente. Las células medio miran y según eso le apuestan a qué estado deberían estar. Es decir, hacen transiciones aleatorias, pero con probabilidades que dependen de lo que creen que está haciendo el medio ambiente. Entonces, imagínense esta situación. Yo voy a una carrera de caballos, voy a apostar, y yo soy amigo de los jockeys y me averiguo, y yo sé que caballo 1 tiene 80% de probabilidades de ganar, caballo 2 tiene 15 y caballo 3 tiene 5. ¿Por qué caballo debería apostar? Pues caballo 1, ¿cierto? Listo. Pero ¿qué pasa si voy a estar toda la tarde apostando y en todas las carreras sé lo mismo? O sea, son caballos distintos, pero en cada carrera yo sé cuál tiene 80, cuál tiene 15 y cuál tiene 5. ¿Qué debería hacer? Fíjense que si apuesto todas las veces toda mi plata al caballo que tiene 80, pues 20% de las veces voy a perder, en alguna vez me voy a quedar sin un peso. Entonces la estrategia inteligente ahí es apostar el 80% de mi plata al caballo que tiene 80% de probabilidad de ganar y así sucesivamente. Y entonces gano menos, pero nunca me va a quebrar. ¿Listo? Pues eso es lo que hacen las bacterias, en último. Lo que hacen es, según lo que creen que está pasando, distribuyen la probabilidad de estar en un estado, o si es una población, cuántas están en cada estado, para responder al medio ambiente. ¿Listo? Y los circuitos que permiten hacer eso son bien interesantes porque se basan en la diferencia entre los circuitos genéticos y los circuitos eléctricos. Son muy parecidos, pero como son químicos, tienen unas fluctuaciones gigantes. Entonces, para poder saber qué está pasando, uno tiene que hacer las cuentas no con la señal es esta y luego es esta, sino con distribuciones de probabilidad. Esta es la distribución y luego es esta y luego es esta y luego es esta. Lo que termina en las matemáticas de la mecánica cuántica. Entonces, por eso fue que fuimos los físicos los que terminamos haciendo esto. ¿Listo? Pero entonces hay una pregunta interesante. Si yo tengo que decir qué voy a hacer y el medio ambiente está haciendo algo y yo supiera cuál es el óptimo, pues yo me voy al óptimo. Entonces, este es el único caso en que se ha podido medir esto. Esto es, ¿cuál es el fitness de una, cuál es el fitness en función de qué está haciendo el organismo, en este caso la bacteria, y qué está haciendo el medio ambiente, en este caso la concentración de azúcar. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Yo puedo tener menos o más azúcar en el medio ambiente, yo puedo tener mi gen más apagado o más prendido, y el color aquí me está diciendo cuál es el fitness que obtengo para cada combinación. Esto es difícil de medir en el mundo real porque estamos hablando, no sé, de leones y gacelas. Tendría que tener el león que decide no perseguir a la gacela o que decide para esto, entonces es muy difícil. Pero con las bacterias yo sí las puedo obligar. Usando este tipo de circuitos, yo puedo obligarla a equivocarse de manera muy controlada y medir exactamente cómo le va según qué tal se equivoca, según qué está pasando. Entonces esto es experimental. Pero entonces quiero que vean qué pasa. Si yo estoy en esta concentración de azúcar, el punto más alto es aquí. ¿Listo? Entonces el óptimo es este. Entonces, si yo estoy en esta concentración de azúcar, lo que debería hacer la bacteria es esto. Si estoy en esta, esto. Si estoy acá, quedarme apagado. ¿Listo? Entonces, esta trayectoria blanca es el óptimo para cada concentración de azúcar y eso es lo que hace la bacteria naturalmente. Entonces, si yo cojo una bacteria normal, pues yo puedo medir esta curva, pero nada más. Usando los trucos que les conté de los circuitos artificiales, yo puedo obligarla a equivocarse y medir todo esto. ¿Listo? Pero entonces, esto tiene sentido si la bacteria supiera exactamente cuál es la concentración del medio ambiente, pero la bacteria no sabe. E incluso si supiera, ella no puede controlar exactamente cuánto quiere hacer del gen por estas fluctuaciones que les conté, entonces lo que va a tener es una distribución acá. Entonces toca pensar es en distribuciones de qué está pasando en el medio ambiente y distribuciones de lo que estoy haciendo. ¿Listo? Entonces, vamos a meterle un poquito de notación ya más seria. Entonces,
F es la función de fitness, cómo le va a la bacteria, según qué está haciendo ella, los genes, y qué está haciendo el medio ambiente S. ¿Listo? Esas son las dos variables. Y entonces F de G y S es precisamente este mapa. ¿Listo? Entonces, si yo estoy en algún medio ambiente particular, pues hay un G óptimo. ¿Listo? Entonces, pues, ¿qué va a pasar en promedio? Pues el óptimo, porque todas las células van a estar en el óptimo. Entonces, si estoy en este medio, las células se van al óptimo y eso me da algún fitness, que es el valor de este punto. ¿Listo? Pero como les digo, eso no es tan sencillo porque la célula no sabe bien y tampoco puede controlar perfecto. Entonces, bueno, entonces eso me dice que aquí va a haber una distribución y aquí va a haber una distribución y la pregunta es ahí cómo se optimiza la cosa. En últimas, lo que queremos llegar a qué está optimizando este fitness promedio, que es lo que está haciendo la evolución. O sea, lo que queremos es poder calcular qué está haciendo la evolución. ¿Listo? Bueno. Pero entonces hay otro problema. Si yo quiero pensar en términos de la información que tengo sobre el medio ambiente, ¿cómo mido esa información? ¿Listo? Entonces hay una forma formal de medir información en bits, ¿sí? Que es la entropía de Shannon, por ejemplo. Entonces hay toda la teoría de la información que me dice eso, pero los bits no necesariamente valen igual. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un conejo, hay un arbusto con fresitas y el conejo quiere ir a comerse la fresita y no sabe si hay un zorro detrás. Póngale que hay un 50% de probabilidad que hay un zorro detrás. Entonces, para el conejo es súper útil ese bit de información, hay zorro o no hay zorro. Pero también hay un bit de información en saber si es de día o de noche en Marte, ¿cierto? Y al conejo ese bit no le sirve para nada. Entonces, una cosa es cuánta información hay y otra es qué tanto le sirve. ¿Cómo pesa uno qué tanto le sirve a uno la información? Entonces, para eso hay toda otra teoría que se llama la teoría de la decisión. Les voy a contar muy rápidamente cómo funciona eso, basado en una caricatura que me pareció muy clara de un curso de inteligencia artificial de Berkeley. Entonces, imagínense que ustedes tienen que decidir si llevan paraguas o no llevan paraguas, ¿listo? Y puede que llueva o no llueva, ¿listo? Entonces hay 4 opciones. No llevar un paraguas si hizo sol, llevar un paraguas si hizo sol, no llevar un paraguas si llovió o llevar un paraguas si llovió, ¿listo? Entonces, el medio ambiente, llamémoslo S, la acción de llevo o no llevo el paraguas, llamémoslo G, y entonces digamos que sabemos cuál es el óptimo. Si hace sol, pues lo óptimo es no llevar paraguas, si llueve, lo óptimo es sí llevar paraguas. Pero yo por la mañana no sé qué va a pasar. Entonces hay una probabilidad del medio ambiente. Digamos que hay una probabilidad de 60% de que haga sol y de 40% de que haya lluvia. ¿Listo? Y lo otro que necesito es la función de utilidad. Entonces esta teoría fue desarrollada sobre todo por economistas. Para ellos utilidad es plata. Pero esto se puede usar en muchas versiones. Por ejemplo, aquí tomémoslo como felicidad. Yo qué tan feliz estoy en cada situación. Entonces yo lo más feliz que estoy es si hace sol y no llevo paraguas. Digamos que eso es 100. Lo más triste que estoy es si llueve y no llevo paraguas, digamos que eso es 20. Y digamos que es más harto llevar el paraguas si hace sol que si llevar el paraguas y que haya lluvia. ¿Listo? Arbitrarios, no importa, pero me permiten ilustrar el punto. Yo lo que puedo calcular es, si yo no sé qué va a pasar, cuál es el valor esperado de mi decisión. ¿Cómo se calcula eso? Yo digo, listo, entonces, cojo, ¿qué tan feliz estoy si no llevo el paraguas y hace sol por la probabilidad que haga sol? Más qué tan feliz estoy si no llevo el paraguas y llueve por la probabilidad que llueva. Eso me da un número, ¿listo? Y calculo también si llevo el paraguas y hace sol, qué tan feliz estoy por la probabilidad que haga sol, y si llevo el paraguas y llueve, qué tan feliz estoy por la probabilidad que llueve, y eso me da otro número. Comparo estos dos números y veo que en promedio estoy más feliz si llevo el paraguas, entonces la decisión correcta es llevar el paraguas. ¿Listo? Si no tengo ni idea de si va a ser sol y lluvia, excepto por las probabilidades base. ¿Estamos hasta ahí? Listo. Pero entonces ahora imagínense que yo puedo mirar por la ventana antes de decir y ver si está nublado o no está nublado. ¿Listo? Ahora, eso no es garantía. ¿Sí? Entonces lo que voy a tener es otra tabla. C es si está nublado o no, o sea, la información que yo tenga por mirar. Y lo que voy a decir es esto. Si miro que está claro, la probabilidad de que haga sol es del 80%. Si miro que está nublado, la probabilidad de que haya sol es del 30%. Si está claro, la probabilidad de lluvia es 0.2, 1 menos este. Y si está nublado, la probabilidad de lluvia es 0.7, 1 menos este. ¿Listo? Entonces ahora yo puedo reproducir la tablita que hice ahorita o tomar mi decisión según qué vi. Entonces, por ejemplo, puedo decir no llevar paraguas dado que está claro. Entonces hago la misma cuenta, mi felicidad, la probabilidad de que haga sol, mi felicidad, la probabilidad de que lluvia, pero dado que yo sé que está claro. Y hago esto para todas. ¿Listo? Entonces, si decido llevar el paraguas dado que está nublado, si decido llevar el paraguas dado que no, y hago la cuenta. Y entonces me da esta serie de números. Pero entonces fíjense qué pasa. Mis opciones, yo no escojo si está claro o está nublado. Eso es algo que yo veo. ¿Listo? Entonces, si está claro, yo escojo entre no llevar o sí llevar el paraguas, entonces escojo entre estas dos. Entonces, claramente, si está despejado, pues no llevo el paraguas. Y comparando estas dos,
claramente, si está nublado, sí llevo el paraguas. ¿Listo? Súper obvio. Pero estos números tienen una importancia, porque resulta que ahora yo puedo decir, listo, entonces ahora ¿cuál es mi felicidad promedio? Dado que voy a mirar. Pues como necesito saber es cuántos días va a estar nublado y cuántos no, para saber cuántos días va a pasar esto y cuántos días va a pasar esto, pues lo que hago es decir, bueno, listo, pues peso esos números por la probabilidad que esté claro o la probabilidad que esté nublado. Es decir, este por la probabilidad que esté claro más este por la probabilidad que esté nublado, eso me da un nuevo valor esperado que tiene este valor. ¿Sí entendieron el proceso? Listo. Entonces ahora lo que voy a hacer es comparar el valor esperado de mi felicidad, dado cuando no tenía la información, cuando me tocaba adivinar, que dijimos, entonces lo mejor es hacer esto, entonces tenía un valor de felicidad de 68, con ahora que hago esto, que tengo en promedio un valor de felicidad de 78.8. Es decir, ahora que miro por la ventana antes de salir, pues tengo 10.8 más de felicidad. ¿Listo? ¿Eso cómo lo interpreto? Piensen, imagínense que no fuera mirar por la ventana, sino pagar por una app que me dice la probabilidad de lluvia. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto debería pagar por el app? Pues si un helado me da una felicidad de 2, entonces debería pagar 5 helados por tener el app que me dice que debe pasar. ¿Listo? Entonces, lo que hicimos con este procedimiento fue utilizar la matriz de felicidades para obtener unos valores esperados de la felicidad, dado que tengo la información. ¿Sí vieron cómo la información me permite cambiar mi decisión y eso me cambia la felicidad? Bueno, cambien felicidad por fitness, ¿sí? Y es exactamente lo mismo para hablar de células y información sobre el medio ambiente. La información que yo tenga sobre el medio ambiente me cambia mi fitness porque me permite tomar decisiones distintas. Y si yo tengo el mapa de según yo qué hago y según qué hizo el medio ambiente y las probabilidades, yo puedo calcular cómo cambió mi fitness. ¿Listo? Bueno. Entonces la idea es que pasamos de el formalismo de la teoría de la información tradicional a el siguiente formalismo combinado. Entonces, fíjense, lo que nosotros necesitamos calcular es cuál es el fitness promedio. ¿Listo? Entonces, eso va a ser la integral sobre todos los posibles estados del medio ambiente, todos los estados posibles de la célula, de la probabilidad de que yo esté en un cierto estado de la célula, un cierto estado del medio ambiente, y el fitness que yo tengo dado esos estados. ¿Sí entienden esto? Listo. Entonces, esto es qué fitness tengo según qué hago. Esto es la probabilidad de que yo lo haga sumado sobre todas las posibles. Pero esto se puede escribir de una forma un poquito distinta. Si esta probabilidad conjunta la separo en la condicional de yo qué hago dado el medio ambiente y la del medio ambiente, puedo sacar esto de la integral y se vuelve. Esto es el medio ambiente que yo no lo controlo. Esto es mi fitness según qué pasó. Y esto es lo que yo controlo. Si yo soy la célula, lo que yo puedo cambiar es yo qué trato de hacer según qué creo que está pasando en el medio ambiente. ¿Listo? Y entonces, esto se separa en una cosa que es muy clara. Esto es el fitness que me lo determina la bioquímica. El medio ambiente que lo determina el medio ambiente. Y esto es lo que yo puedo cuadrar. Entonces, lo que la célula debería optimizar es cómo escojo este para maximizar este. ¿Listo? Entonces, si yo supiera cuál es el óptimo, listo, pero como yo no puedo controlar, entonces volvemos a este caso. Dijimos, en el caso óptimo yo ya sé qué tengo que hacer. Pero resulta que incluso si yo supiera, yo voy a tener una distribución de probabilidad de qué puedo hacer. ¿Listo? Pero además, el medio ambiente pues puede tener distintas cosas. Entonces, según para cada estado del medio ambiente, yo tengo una nubecita acá. ¿Y cuál es la probabilidad? Pues según cuál es la distribución de probabilidad del medio ambiente. Entonces me da una nube aquí bien extraña de qué va a ser la célula. ¿Listo? Y eso corresponde a lo que en realidad va a pasar en la vida real. Yo les dije que la célula lo que hacía era esto, pero eso es la célula promedio ideal. La población de células lo que va a tener es una nube aquí de qué está haciendo. ¿Listo? Entonces, la gracia es que esto se puede hacer formalmente usando el mismo truco que uno usa para obtener cosas en mecánica estadística. Entonces, lo que yo tengo es, yo puedo definir cuánto es la información usando o información clásica o teoría de la decisión, como les conté ahorita. Aquí está en la versión de información clásica simplemente porque es más sencillo. Y yo puedo decir, yo puedo utilizar cálculo variacional para obtener cuál es el máximo de fitness que puedo obtener dada una información dada o cuánto es el mínimo de información que puedo tener para llegar a un fitness promedio dado. Y el resultado, se puede hacer la cuenta, hecho por esta gente, en particular Bill Bialek, que es un profesor en Princeton, que es como uno de los padres de la teoría de la información, que luego se pasó a hacer estas cosas en biología. Y lo que da es esto. Esto es la probabilidad de que la célula haga algo, dado lo que hizo el medio ambiente, me da algo que tiene que ver con la probabilidad de hacer algo en particular, con la distribución de la función de partición del medio ambiente, y E a la lambda, donde lambda es
digamos, la variable de la optimización variacional por el fitness. Esto es igualito a Boltzmann, para los que ya vieron esto en mecánica estadística. ¿Listo? Entonces el punto es que me está diciendo que lo que la célula debe hacer es básicamente Boltzmann relativo al fitness. Entonces lo que funciona aquí como el equivalente al potencial es el fitness y lo equivalente a la temperatura es lo que sería aquí esta variable del cálculo variacional. ¿Listo? Entonces aquí digamos, este es un resultado particular que me parece muy bonito, pero hay una cantidad de preguntas. La pregunta es las células cómo optimizan, cómo saben en cada situación cuánta información vale la pena tratar de sacar. ¿Cómo escojo las opciones sobre las cuales estoy haciendo mis probabilidades? Si tengo que gastar energía en medir, ¿cuánta energía vale la pena gastar en medir? Entonces, digamos, la gracia de toda esta área es que es introducir información como una variable más de optimización. Y en biología uno nunca sabe si la cosa está optimizada. Por ejemplo, no sabemos si los humanos estamos optimizados para nuestro medio ambiente porque el medio ambiente cambió hace muy poco para tiempos evolutivos, pero en general funciona muy bien asumir que las cosas están optimizadas y calcular, y eso le permite a uno predecir cosas, que en biología es algo muy poco común. La biología, digamos, la teoría de la evolución permite explicar cosas, pero rara vez permite predecir. Pero haciendo estas cosas de optimizar fitness promedio, podemos predecir en muchos casos qué va a hacer la célula. Por ejemplo, en la curvita que les mostré antes, si yo tengo el mapa completo, si yo no supiera qué hace la célula normalmente, yo podía predecir qué hace la célula normalmente basado en estas cuentas. ¿Listo? Bueno, entonces, este es uno de los temas grandes que quería contarles. Y el otro es evolución altruismo. Entonces, hay un experimento que lleva haciendo este señor Lenski hace 30 años, que es que cogió una bacteria y la puso en 12 frasquitos. Y desde hace 30 años, todos los días, al final del día, coge un poquito del frasquito y lo pasa a un frasquito nuevo sin bacterias. ¿Listo? Entonces, lo que está haciendo esto es evolución experimental. Las bacterias se van acostumbrando a ese medio y pues llevan 30 años acostumbrándose, entonces uno puede ver qué pasa. Y lo que se ve es esto. Entonces, esto fue las primeras 2000 generaciones y esto fue las primeras 50,000. Y esto es qué tan rápido crecen. El fitness, si quieren. Y lo que está viendo es que va aumentando, pero se va saturando. Todavía sigue creciendo, pero cada vez más despacio. Es decir, las bacterias se van adaptando a ese medio, al medio que hay en el frasquito, y van evolucionando para adaptarse y uno puede ver gradualmente cómo lo van haciendo. Y lo chévere es que los 12 frascos evolucionan parecido. O sea, no exactamente igual, pero la curva general es la misma para todos los frascos. ¿Listo? Bueno. Pero entonces, ese sistema de él tiene un problema. Y es que yo paso mis bacterias al siguiente frasquito y a las 3 horas ya se llenó el frasquito y las bacterias pues se quedan en un modo que es estacionario, básicamente paran de crecer porque se acabó la comida hasta que vuelven y les pasan al frasquito siguiente. Entonces las primeras mutaciones fueron no a evolucionar a crecer más rápido, sino a despertarse más rápido después de que las pasen al nuevo frasquito. Ellas evolucionan a adaptarse a las condiciones específicas del experimento. Entonces fue un experimento muy importante, pero tiene esos problemas. Entonces lo que hicimos nosotros fue diseñar un aparato que se llama un turbidostato que permite hacer lo siguiente. Entonces el aparato es algo así. Yo tengo mis bacterias acá, tengo un sistema de un LED infrarrojo y un fotodiodo que me va midiendo cuántas bacterias hay. Esto está en un frasquito que tiene un imancito que los está mezclando y esto está conectado a un computador que lo que va haciendo es apenas veo que subió a un cierto nivel, saco bacterias, meto medio, saco bacterias, meto medio. Entonces, estas bacterias viven en el paraíso. Ellas sienten que la comida nunca se acaba. Ellas solo crecen y crecen y crecen y nunca se acaba. ¿Listo? Entonces, esto nos permite reproducir ese... Me voy a saltar estos detalles porque ya me estoy demorando mucho. Nos permite reproducir el sistema de Lenski, pero en un par de meses, en vez de 30 años. ¿Listo? Entonces, chévere. Y además, las muestras no están adaptándose a despertarse rápido, sino a crecer lo más rápido posible. ¿Listo? Bueno. Eso es, digamos, nuestra herramienta experimental, así como les conté al principio de la herramienta de la biología sintética. Y ahora quiero que piensen la siguiente pregunta. Cuando uno habla de selección tipo Darwin, hay gente que piensa que eso implica que el egoísmo gana. Porque pues lo que yo tengo que hacer es maximizar mi fitness y que se frieguen los demás. Y eso es cierto hasta cierto punto, pero uno en la naturaleza ve un montón de comportamientos altruistas, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿eso cómo puede ser? Y hay una explicación que es la de kin selection, que es yo me sacrifico por 2 hermanos o 4 primos. O sea, la idea es que lo que importan son los genes. Entonces, como mis hermanos tienen la mitad de mis genes, si yo sacrificando me salvo más que 2 hermanos, pues al gen le conviene, si es un comportamiento que controla los genes, es un comportamiento que se va a fijar en la población. ¿Listo? Pero hay muchos casos que no es así. Hay casos donde uno se sacrifica por desconocidos.
Entonces, ¿hay qué? ¿Cómo cuadra eso con la evolución? Entonces, hay varios casos posibles, pero hay uno en particular que es la selección de grupo. Entonces, les voy a contar cómo funciona eso. Imagínense que yo tengo altruistas y egoístas, ¿listo? Y entonces, que crecen en grupos, ¿listo? Entonces, yo tengo grupos de altruistas y grupos de egoístas. Entonces, la explicación más básica es, listo, si yo tengo un grupo donde todos nos ayudamos, pues como grupo nos va mejor, entonces gana el grupo de altruistas, ¿listo? Y eso se propuso, como a los 5 minutos de que Darwin pusiera su hipótesis, pero rápidamente alguien dijo, no, la cosa no funciona así, porque yo arranco con todos altruistas o todos egoístas y aparece una mutación que me hace lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo arranco con grupos de altruistas y grupos de egoístas, a los grupos de altruistas les va mejor. Pero primero tendría que ser que si todos somos egoístas y yo soy el primer altruista, pues yo la llevo, porque yo estoy, la definición de altruismo aquí es, yo hago algo que me cueste a mí y que beneficie a los demás. ¿Listo? Pero entonces si todos lo hacemos, chévere, porque normalmente el beneficio para los demás es más que el costo para mí, pero si yo soy el único que lo hace, yo la llevo, porque yo estoy ayudando a los otros, nadie me ayuda a mí, pues yo me extingo. ¿Sí? Entonces, eso se quedó así desde la época de Darwin. Hace unos años empezó a darse la gente de cuenta que no era tan así. Entonces, ¿qué pasa? La evolución no es determinista, es estocástica. Yo puedo tener un hijo más inteligente que Einstein y lo atropella un bus cuando tiene 8 años y hasta ahí llegaron mis genes, ¿cierto? Entonces, no necesariamente los genes mejores ganan, hay una estocasticidad en el proceso siempre. Entonces, lo que va a pasar es esto. Imagínense que yo arranco con un grupito de egoístas y alguien muta a ser altruista. Cuando ese grupo se reproduzca, puede que por casualidad le vaya bien al altruista, ¿sí? Aunque en principio yo las de perder, por casualidad puede irle bien de vez en cuando. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que de muchas veces que se reproduzca, pues la mayoría van a ganar los egoístas, pero de vez en cuando va a aparecer un grupo de altruistas. Y una vez todo el grupo sea altruistas, ese grupo va a ganar. Porque este grupo le va mejor que los otros porque se están peleando entre sí y este le está yendo bien, ¿sí? Entonces, esa estocasticidad en el proceso permite que en ciertas situaciones a los altruistas les vaya mejor. ¿Listo? Pero que eso pase depende del tamaño de la población. Es decir, si hay un tamaño de población grande, la probabilidad de que se arme un grupo de altruistas es mucho menor que si es un tamaño de población chiquita. Entonces, los tamaños de población importan. Entonces, ¿cómo funciona el juego acá? Imagínense que yo tengo, no sé, aldeas donde la gente puede ser altruista o egoísta, pero las aldeas pelean entre sí de vez en cuando y se roban territorio, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que si al principio todo el mundo es egoísta, pues da lo mismo, ¿listo? Imagínense que aparece un altruista en una aldea. En principio se lleva las de perder, pero póngale que por casualidad ese fue el que se terminó reproduciendo y terminamos con una aldea de altruistas. Esa aldea le va a ganar las otras aldeas porque ellos sí trabajan en conjunto y pelean juntos o lo que sea, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Que a nivel dentro de la aldea, al altruista le va peor cuando hay altruistas y egoístas. Pero en la competencia entre aldeas, a las aldeas altruistas les va mejor. Y es ese balance lo que permite que aparezca el altruismo que no es necesariamente por parentesco inmediato. ¿Listo? Y entonces hay unos resultados matemáticos del 2002 y luego generalizados en el 2006 que muestran que el altruismo es viable, definido de una forma que no estoy definiendo aquí, pero definido formalmente, evolutivamente estable, si el beneficio para los demás sobre el costo para mí es mayor que el número de individuos por grupo sobre el número de grupos más, no, perdón, entonces, sí, más el chance de cambiar de grupo. Eso también influye, ¿listo? Pero lo que es súper interesante de este resultado es que es obtenido matemáticamente, formalmente, usando teoría de juegos, pero habla de propiedades que son súper generales. Tamaño de los grupos, cantidad de grupos, y todo eso resulta por lo que les conté, que la aleatoriedad depende del tamaño del grupo, entonces beneficia a los unos a los otros si hay muchos grupos o poquitos grupos, o si son muchos individuos en el grupo o poquitos individuos en el grupo. ¿Listo? Entonces esto es súper interesante, súper general, hay que probarlo experimentalmente. Entonces, para eso estamos usando el aparato que les conté. El modelo que usamos es plásmidos, que son, hagan de cuenta, unos virus que no pueden salir, que atacan bacterias. Entonces, estos plásmidos viven dentro de bacterias, pero ellos controlan su propia reproducción. Es decir, se reproducen menos de lo que podrían para no enfermar tanto la bacteria. Entonces, aquí egoísta es un plásmido que se reproduce mucho y enferma la bacteria. Entonces, a él le va bien en la competencia con los otros plásmidos, pero su bacteria está enferma. En cambio, los plásmidos altruistas son aquellos que controlan más su reproducción, se reproducen menos, su bacteria le va mejor porque le roban menos recursos. Pero entonces, si están mezclados los altruistas y los altruistas llevan la de perder dentro de la bacteria. Entonces, lo que estamos haciendo son experimentos tal cual.
Experimentos evolutivos, donde mezclamos grupos que tienen distinto tamaño de grupo o distinta cantidad de plasma dentro del grupo para ver cómo evoluciona esa competencia y ver si funciona, como dice esta ecuación, de que bajo ciertas, según cuántos haya por grupo, ganan los egoístas o ganan los altruistas. ¿Listo? Entonces son experimentos evolutivos que estamos haciendo en este momento para chequear esta fórmula y pues muchas de sus consecuencias que son interesantes. Una de las cosas bonitas de esto es que la manera de obtener la fórmula, digamos, en este primer paper se hizo específicamente para este caso de plasmidos y bacterias, pero en este segundo se hizo más en general, de una forma que podría aplicar incluso a humanos. Entonces tenemos una colaboración con un profesor de economía que hace economía experimental, experimentos en humanos, donde él está chequeando esta fórmula, qué tanto sucede en humanos o no y cómo se pueden hacer comparaciones, porque si lográramos hacer la equivalencia sería buenísimo, porque para los economistas es súper fácil cambiar las reglas del juego. Para nosotros nos toca irnos y meter y cambiar los genes, pero para ellos es difícil hacerlo con mucha gente porque los economistas hacen experimentos con plata real. Entonces, pues, hacerlo con 20 personas se logra, pero más es difícil. Para nosotros, si queremos hacerlo con 20 millones de bacterias o 40, es coger un frasco más grande y ya. ¿Sí? Entonces, sería súper chévere si podemos hacer la traducción. Entonces, estamos trabajando también en eso. Bueno, esto era como les conté, no son resultados, sino áreas y preguntas súper generales, pero quería contarles en eso que estamos trabajando. Estas son solo dos de las áreas en las que estamos trabajando. Pues, digamos, de lo que les conté al principio, lo de ruido de circuitos genéticos y cómo diseñar mejores circuitos, cómo esos tipos de circuitos controlan diferenciación celular, cómo el crecimiento celular, que también es aleatorio, está controlado y qué tanto varía. Estos dos que ya les conté, y uno que es muy interesante es difusión intracelular y envejecimiento. Entonces, pues, David Durán, que era estudiante doctoral mío, ahora está de postdoc en NYU, él ha sido el que ha dirigido más directamente a varios de los estudiantes que han venido a trabajar en esto, entonces en particular Jamie estuvo trabajando en este proyecto, y la idea ahí es que las células a medida que envejecen van cambiando sus propiedades de cómo se difunden las moléculas adentro, y eso pues es interesante porque permite, por un lado, medir envejecimiento a nivel de células, pero también podría indicar formas de reversar envejecimiento si uno logra cambiar esas causas de ese cambio en la difusión. Bueno, entonces paro aquí porque ya les conté muchas cosas y más bien dejo que hagan preguntas si quieren. Bueno, muchísimas gracias a Juan Manuel por esta excelente conferencia. Preguntas, toca que cuando hagan sus preguntas me reciban el micrófono porque si no los de la videollamada no los escuchan y en la grabación tampoco queda. ¿Cuál es la relación con Richard Dawkins? Quieto, Julio, quieto. Sí, Richard Dawkins hablaba sobre todo de ese primer caso que les contaba de el gen visto como individuo suelto, y esto genera una pelea gigante en biología. Entonces, los biólogos, los que defienden digamos, selección de grupo como mecanismo aparte, contra los que dicen en últimas todo es kin selection, pero en realidad eso es una bobada. Para mí es como pelear entre los de materia condensada y los de partículas, porque uno puede decir, sí, claro, la materia condensada pues en últimas es partículas, pero pues ya hay varias escalas de por medio, vale la pena describir las cosas en términos de bandas de energía. Entonces lo mismo acá. Es cierto que esto de selección de grupos se puede escribir en términos de genes individuales, como lo decía Dawkins, pero es más útil este lenguaje ya más de grupos porque permite calcular las cosas a un nivel pues mucho más apropiado para lo que uno está mirando. Entonces no es que lo contradiga, sino que es como una versión más, sí, como otro nivel de descripción que permite decir cosas más útiles. Y la otra es, ¿cuál sería la revolución con el capitalismo? Porque el capitalismo arranca con esa idea de que sí, el bien individual es el que ayuda a... No, de acuerdo. Pues lo que está haciendo Juan Camilo, él está interesado precisamente en usar estos modelos. Él trabaja con comunidades indígenas, comunidades de pescadores. Por ejemplo, hay un caso clarísimo de esto, es si yo decido pescar más o menos y me acabo los recursos grupales, entonces ahí aplican este tipo de cosas. Pero hay un corolario de esta fórmula que les mostré, que es súper bonita, que es que con esto de los números de grupos, si hay menos de 3 grupos, no hay chance. Y esto es pura extrapolación, ¿no? Esto sí no lo dicen las matemáticas, pero es una extrapolación. Si uno piensa en la globalización, la gente normalmente se preocupa de que lleguen las empresas de afuera y acaben con las empresas locales. Pero lo que esto dice, con esto del problema de que si son muy poquitos compitiendo se daña la cosa, es que las empresas locales, si no están, si ya no se vuelve que mi fitness depende de mi grupo, sino que ya hay un solo grupo gigante, entonces las empresas locales dejan de tener incentivos para pagar sus impuestos y colaborar porque el mercado ya es afuera, entonces
es un problema. De nuevo, esto es una extrapolación gigante porque no se han hecho las cuentas específicamente para empresas, pero el tipo de resultados de esto es, pues esto muestra que no es tan sencillo y que la gente que extrapola el darwinismo social, eso no funciona así. ¿Alguna pregunta? Sí. Ok, bueno, muchas gracias por la charla. Fue muy, muy interesante y me interesó mucho la parte de los circuitos con biología. Y mi pregunta es, porque no me lo llego a imaginar, ¿cómo es posible o con qué instrumentos uno puede fabricar esos circuitos para lograr hacer ese tipo de cosas que tú mencionabas, de el circuito que permitía detectar ciertas cosas dentro de una rata? Bueno, ese tipo de cosas fue algo asombroso y que no me permito imaginar cómo es que se construyen. En la práctica son herramientas químicas, entonces existen unas enzimas que cortan ADN según la secuencia y hay hartas, entonces yo puedo cortar en muchos sitios distintos y eso me permite cortar pedazos de ADN. Tenemos herramientas de las que les conté al principio, PCR y otras cosas que me permiten hacer pequeñas modificaciones en la secuencia misma. Entonces todo es un proceso químico, yo cojo la célula, le saco el ADN, con estas enzimas lo corto en los pedazos que necesito, con estas técnicas de PCR o CRISPR, si quiero, puedo modificar algunos pedacitos de eso, luego los pego usando otras enzimas que pegan ADN y con eso termino con una secuencia de ADN que tiene los genes y los pedazos de pegarse de las proteínas tal como yo quiero. Entonces, es pura química en últimas, o sea, la herramienta. Pero, digamos, a mí como físico me tocó aprender eso desde la nada. Yo nunca había tomado un curso de bioquímica, ¿sí? Pero se vuelve un poco como la receta de la bruja. Usted simplemente sigue, ¿sí? Los pasos, ponga esto a 35 grados, métale está encima, no sé qué, y toda la pensada va a ser en la diseñada de cómo quiero que quede la secuencia y qué genes quiero que vayan, pero ya pegar y cortar es seguir protocolos estándar en el laboratorio de bioquímica. Entonces, mi laboratorio en los Andes es un laboratorio de bioquímica, o sea, lo que se hace ahí es cortar y pegar, y un laboratorio como de bacteriología, donde uno puede crecer las células y mirar y tenemos el microscopio para espicharlas y detener la difusión y ver exactamente qué está pasando y todo eso. Pero la pensada es en cómo quiere uno que estén conectados los genes. ¿Listo? ¿Alguien más? Allá atrás. Muchas gracias por la charla. Hay algo que acabas de decir que es muy interesante. Tú como físico, pues obviamente entiendes que llega un punto donde en la química es el paso a paso, ¿cierto? Pero, digamos, sabemos que de lo que nosotros trabajamos en la física, que por más que nosotros querramos segmentar, digamos, en cuestiones de que yo necesito cierta cantidad de genes, y después los voy a unir, que eso nos dé el resultado, bueno, ahí ya entra como como esa incertidumbre con respecto a la medición, que es la que nos importa a nosotros. Pero entonces ahí es donde queda la cuestión. En esa incertidumbre, porque es lo que tú dices, es cortar, pegar, pero no sabemos qué tanto se corta, qué tanto se pega. No, sí sabemos, porque podemos secuenciar al final. Entonces, cada proceso es estocástico, o sea, puede haber errores por el camino, pero lo bueno es que al final, cuando yo acabo, yo puedo secuenciar y ver si sí quedó como yo quería y si no, pues vuelvo y le hago. ¿Y se vuelve a iniciar otra vez la secuenciación? ¿Sí? Uno puede hacerlo en cada pedazo a secuenciar para ver cómo va. Normalmente por el camino uno lo que mira son los tamaños, que los tamaños se hayan cortado correcto, que eso es fácil de mirar. Entonces uno mira y si salían los tamaños como debía, uno pega, y cuando ya acaba de hacer el circuito, ahí sí lo manda a secuenciar letra por letra, y ahí puede uno ver si sí quedó bien o no quedó bien. Ese es el truco. Listo, muchísimas gracias. Por ahí no aparece Edward Wilson, el sociólogo que juntaba sociedad con darwinismo. Sí, ellos, digamos que ellos trabajan este tipo de cosas. Yo no he trabajado directamente con ellos. Ellos están bien agarrados con Novak, que es uno de los autores acá. Pero sí hay muchas preguntas de cómo traducir esto a humanos. Porque, digamos, en el caso de bacterias y virus, se puede hacer la cuenta exactamente porque tenemos pues, todas las funciones ahí medidas. En el caso de humanos es más complicado. Entonces, por eso, digamos, de lo que ha medido Juan Camilo, no se comporta exactamente así. Entonces, digamos, como lo hace él es con juegos de bien común. Entonces hay unos experimentos que es, digamos, el juego básico del bien común es, yo le doy a cada uno, un grupo de 6 de ustedes, les doy 20,000 pesos a cada uno, yo cojo una canasta y les digo, ustedes pueden poner en la canasta lo que quieran de esos 20,000 pesos y lo que hayan puesto entre todos, yo lo voy a duplicar y repartir en partes iguales. Entonces ahí, ¿qué pasa? Que si todos ponen los 20,000 pesos, todos salen con 40. Chévere, el óptimo social.
Pero resulta que si alguno cae en cuenta que si no pone nada, él se queda con sus 20 y recibe su pedazo de lo que pusieron los demás, entonces él sale con más que 40 y los otros se friegan. Y entonces un problema, digamos, que los economistas han mirado mucho porque eso corresponde a muchas situaciones reales. Y entonces ese tipo de experimento se puede usar con esto, donde yo tengo distintos grupos de personas compitiendo así, pero yo creo una interacción entre los grupos. Este es como el experimento que hace él. Y lo que vemos es que no se comporta exactamente así, pero sí hay efectos. Es decir, no sigue la fórmula tal cual, pero yo sí puedo hacer que la gente coopere más según cómo haga que interactúen los grupos. Entonces, no nos permite calcular exactamente qué hacen los humanos, pero sí nos indica para dónde hay que empujar para que la gente cambie comportamiento, que para mí es súper interesante porque de alguna manera es más evidencia de que hay evolución cultural y de que hay cosas que culturalmente hacemos que no sabemos de dónde vienen, pero que uno podría pensar por este lado que llegó a algún tipo de óptimo social. El ejemplo más claro de eso es hay un juego que se llama el juego del ultimátum, que es así. Yo cojo 2 personas, le doy a un sobre con 100.000 pesos y le digo, bueno, usted coja lo que quiera el sobre y le deja el resto al otro. Y yo le paso el sobre al otro. No pueden negociar, no pueden hablar nada. La única comunicación es cuánto dejó en el sobre. Y el otro dice si lo recibe o no lo recibe. Si él no lo recibe, yo vuelvo y cojo los 100.000 pesos y cada uno se queda con nada. ¿Listo? Si él lo acepta lo que le dejó, pues usted se queda con lo que se quedó, él se queda con lo que quedó en el sobre y se acabó el juego. ¿Listo? ¿Ustedes qué harían si ustedes fueran el que tiene el sobre inicialmente? ¿Cuánto dejarían en el sobre? Hay 100.000 pesos. ¿Cómo? La mitad, ¿sí? Mucha gente dice la mitad. La mayoría de la gente suele dejar la mitad o de pronto un poquito menos. De pronto se queda con 60 y deja 40. El otro sabe que había 100 al principio, ¿no? Según la teoría del Homo económicos, lo que uno diría es, bueno, pues al otro mejor 1.000 que nada. Entonces yo debería cogerme 99 y dejarle 1.000. Porque él, ¿por qué va a decir que no? Porque pues mejor 1.000 que nada. Pero si uno hace eso, la gente de una se rabonea. ¿Sí? Y se han hecho el experimento al revés. O sea, en general la gente no suele poner tan poquito, pero entonces le dicen a alguien, usted es el jugador 2 y en el sobre hay 5.000. ¿Acepta o no acepta? ¿Ustedes aceptarían o no aceptarían? La mayoría de la gente dice no. ¿Sí? Pero lo chistoso es que el nivel que la gente no acepta y el mínimo que la gente ofrece coinciden y varían entre culturas. Entonces, ¿cuál es ese valor? Es algo que culturalmente sabemos, pero no sabemos que sabemos. Y pues los economistas normalmente lo dicen, es que los humanos son emocionales y irracionales y entonces hay que meter un factor de envidia ahí que cuadramos a mano. Pero si uno lo ve así, tiene todo el sentido, porque uno no está jugando solo ese juego. Uno está, digamos, vivir en sociedad es estar haciendo juegos todo el tiempo y ahí tiene perfecto sentido decir, aceptar estos 1.000 es aceptar un principio donde el que tiene poder puede fregar al otro y yo no quiero eso. Yo prefiero perder los 1.000 y dejar sentado que a mí no me pueden abusar. Pero lo chistoso es que la gente no lo piensa, o sea, como que la gente sí piensa, me están tumbando y prefiero perder plata, dejarme tumbar, pero no es que esté pensando porque quiero establecer un principio social. Pero sí se está estableciendo un principio social porque el otro también sabe que no puede ofrecer menos o se rabonean en esa sociedad y en otra es distinto. Entonces uno podría, digamos, deducir que las sociedades van llegando a esos números y que todo el mundo sabe a pesar de que nadie esté haciendo la cuenta explícitamente. Entonces uno podría, y digamos, esto es otro tema gigante, hay otras evidencias de que ciertas normas culturales sufren evolución como sufren los genes evolución, pero entonces lo que uno estaría diciendo ahí es listo, lo que hagan los humanos es el óptimo de algún juego y lo que hay que encontrar cómo es el juego global que estamos jugando para saber de qué es el óptimo. ¿Listo? Pero de nuevo, eso ya me estoy saliendo de lo que sí hacemos de verdad. Sí. Bueno, tú mencionabas que las células prácticamente que apostaban a la mejor opción. Pero entonces las células, ¿cómo saben cuál es la mejor opción? Pues por la evolución. O sea, no es que ellas miden y su circuito genético está determinado de manera que si yo mido esto, entonces yo reparta mis acciones de estas formas. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo sé que esas son las óptimas? Por evolución, porque si apuesto mal, digamos, mis genes me dicen que debo apostar de cierta forma y a mi hermano le dicen que debe apostar distinto. El que adivine es el que va a sobrevivir. Entonces, al final, los genes que apostaban correctamente son los que van a sobrevivir. ¿Sí? Entonces, de nuevo, basado en asumir que está optimizado, no necesariamente porque yo el cambio del medio ambiente y todavía no se han alcanzado a adoptar, pero de alguna manera, esos circuitos, las decisiones que toman los circuitos, tienen codificado los medios ambientes que se han encontrado mis antecesores. Entonces, si estoy en el mismo medio, las mismas opciones de medio ambiente que mis antecesores, entonces mis genes están optimizados para apostar correctamente. O sea, tienen toda la información
la información histórica de qué medios se ha encontrado. Exacto. Oigan, si se tiene la información, ¿cómo se maneja el tiempo? En el sentido en que esa es la carreta de la procrastinación, o sea, hasta dónde uno extiende la cosa para tener mejor información, para tomar la decisión acertada. Pues en unos experimentos que hemos hecho, nos da que es como, pues para bacterias, que son como 5 minutos más o menos, el tiempo de decaimiento de la información. Básicamente, la bacteria, o sea, lo que hacemos es hacerles cambios de medio ambiente y ver la bacteria qué tanta información tiene su estado con respecto al medio ambiente. Y está desplazado un tiempo, pero además la mejor predicción, o sea, la máxima información es entre el estado actual de la bacteria y un integrado de qué estaba haciendo el medio ambiente hace 5 minutos y una exponencial decayente de para atrás. Así es como integra el pasado la bacteria. Así es como pesa la información del pasado, digamos. ¿Alguna pregunta más en la videollamada? Quienes quieran preguntar, simplemente abren el micrófono y hacen la pregunta. Adelante, adelante. Sí. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias también por apoyarme. Yo estaba pensando en lo primero que usted dijo cuando habló del genoma humano. Se sabe que el 1% del genoma codifica para proteínas y el 99% se llama como materia oscura. No se sabe qué hace. ¿Usted diría que ese 99% lo que hace es toda esta regulación de lo que sí codifica para proteínas, o que mucho de eso de pronto no hace nada, está ahí por, no sé? Sí, no le puedo dar una respuesta exacta. Esos números ya, digamos, ya sabemos que ya hay un poco más que es proteína, pero sí hay mucho que no son proteínas y sí, la mayoría es codificación. Entonces hay muchas zonas que son zonas, por ejemplo, para poder ponerle metilaciones y cosas. Esto, digamos, lo que yo les conté es la versión simplificada, porque uno también puede hacer control por interacción entre proteínas o RNA directamente interactuando con otro RNA. Entonces yo me salté un montón de la biología acá, pero a lo que pregunta David es que muchos de los genes, o sea, muchos del genoma no son genes que codifican proteínas, sino zonas de control para eso. Entonces lo que cambia es cuándo llega esta señal y esta otra sí y esta otra no, cuándo se expresa y hasta qué nivel, e incluso qué forma, porque en los humanos las proteínas uno puede hacer proteínas distintas a partir del mismo gen. Pero entonces no todo el genoma es así. Hay pedazos que son, por ejemplo, fósiles de virus. Entonces hay pedazos del genoma de uno que son algún virus que se metió y se reprodujo ahí, se quedó ahí y se apagó y ahí quedó. Pero hay algunos pedazos que eran virus originalmente y ya usamos esas proteínas para otras cosas. Entonces, por ejemplo, hay uno que es clave para el funcionamiento de las neuronas. Entonces, de alguna manera, si no nos hubiera invadido ese virus cuando todavía éramos un bichito unicelular, entonces ahora no podríamos hacer neuronas. Pero hay muchos pedazos que todavía no son útiles, sino que son como cadáveres de virus o trasposones. Pero qué porcentaje no sabría decir, pero sí seguro que más del 50% es control de expresión de los otros genes. Vale. Yo tengo una pregunta, pero espero que sea la última. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? A ver, Juan David. Una pregunta especulativa, y es que tú mencionabas que esto es el futuro de la medicina. Y entonces me preguntaba, ¿será que se puede curar el cáncer con esto? En el sentido de que pues conocemos que se pueden crear ciertos circuitos y demás, que quizás puedan matar esa primera célula mala del cáncer. ¿Y qué problemas y retos, ya que me dijiste que no, se enfrentaría estos circuitos? Esa primera célula no. El cáncer, hay muchos cánceres, ¿no? Pero sí hay varios, digamos, varios tipos y formas de cáncer que se podrían tratar así, sabiendo, y hay cosas que ya están pasando. Hay situaciones donde ya sabemos que lo que hace la célula cancerígena es cambiar una cosa para que el cuerpo no la reconozca. Entonces uno puede manualmente cambiarle los genes al sistema inmune para que sí reconozca. Entonces ya hay tratamientos que son basados en entender cómo es el sistema, pero solo funcionan para un par de cánceres. Entonces esto es, digamos, no hay una cura para el cáncer, pero sí hay muchos cánceres que se pueden curar con ese tipo de cosas. Algunos así, o sea, viendo exactamente qué es, otros a una manera más fuerza bruta, como estos que les digo que detectan hipopsia y atacan el tumor. Entonces, ese no importa qué tipo de cáncer era.
Pero la complicación principal es que eso pasa todo el tiempo. O sea, usted todo el tiempo tiene células que se les saltan los switches de reproducirse correctamente, pero la mayoría de las veces el cuerpo mismo las mata. Entonces usted todo el tiempo le da cáncer y su cuerpo lo cura. Pero a veces no alcanza, a veces falla y entonces ahí es donde hay un problema. Y en parte falla porque una de las cosas que pasa cuando se empiezan a dañar estos switches es que empieza a mutar. Entonces yo estuve un tiempo en Holanda en un centro que se llama el Hubrecht, y lo que estaban haciendo era secuenciar tumores individuales a medida que iban creciendo para ver cómo iban mutando. Entonces un tumor no son todas iguales. Las células han ido mutando y a medida que se van dañando más, empiezan a tener inestabilidad cromosómica, entonces pierden cromosomas enteros, se van enloqueciendo y enloqueciendo y enloqueciendo. Entonces cuando usted diseña algo para atacar la célula original, o sea, usted sacó una muestra y secuenció y sabe qué cáncer es y diseña algo para eso, pues resulta que ya ahora el tumor tiene otros tipos distintos. Entonces por eso es muy difícil, ¿sí? Pero sí hay muchas cosas que se pueden solucionar en términos de que si lo que tiene el cáncer es un truco para que el sistema inmune lo ataque, ese se puede arreglar, por ejemplo, ¿sí? Pero la otra es que uno podría pensar, ah, bueno, pero entonces ya que podemos cambiar esto, ¿por qué no cambiamos el genoma humano de base para que las células dejen de saltarse el switch? Y el problema es que hay un balance, porque si usted quiere poder curar heridas, usted necesita que las células se puedan reproducir más de la cuenta, digamos, si usted necesita curar algo, pero si no, entonces va a cáncer. Es como la gente que ha tratado de hacer tratamientos para parar el envejecimiento. En principio eso se puede, pero el precio es más cáncer, ¿sí? Entonces, pues, ¿sí? Estaba pensando sobre la forma en que se mide eso de el fitness óptimo, porque muchas veces lo óptimo está en función de cosas que no están en el histórico de lo que se me estaba diciendo. Por ejemplo, también relacionado con el cáncer, había escuchado o leído alguna parte sobre que para algunos perros la picadura de unas ciertas garrapatas le impedía el crecimiento de algunos tumores cancerígenos, ¿cierto? Pero entonces eso era algo, pues, medio sobre la probabilidad de que cierto ácaro, cierta garrapata se adheriera a esa población de perros y pues lo mordiera y demás, o le inyectara pues, la sustancia que requería para eso. Entonces eso no está dentro de los parámetros que uno podría incluir dentro de esa cosa que llama el fitness óptimo, ¿cierto? Eso sería lo primero. Y lo segundo, qué pena, tenía que ver con la ley, por ejemplo, para poder hacer aplicaciones sobre lo que su merced decía para el café, ¿cierto? Porque, por ejemplo, hay pesticidas y fertilizantes que hacen mucho más daño sobre las poblaciones del crecimiento pues, de café, de las plantas, que lo hacen, o sea, lo inyectan de manera éticamente, pues, digamos, incorrecta, ¿no? Porque está haciendo, no le está dando beneficios de la tierra, sino que es todo lo contrario. Porque este tipo de cosas que se supone que están un poco más controladas no las aplican. Entonces, la primera pregunta era sobre El fitness. el fitness. Entonces, claro, aquí esto es a lo físico, son vacas esféricas, ¿no? Entonces, el caso este particular es un medio súper controlado, donde lo único que yo estoy variando es la concentración de azúcar, entonces puedo medir cuál es el fitness porque la bacteria crece más rápido, más despacio, pero todo lo demás está controlado. En un caso realista, como el que usted dice de un perro, claro, hay 1.000.000 de factores, entonces definir los estados posibles del medio ambiente es mucho más difícil. Entonces, esto es como los niveles del átomo de hidrógeno. O sea, en este caso podemos todo bien y podemos calcular esa función de partición que les mostré. Para hacerlo en casos realistas es mucho más complicado, ¿sí? Pero uno espera que los principios funcionen igual. O sea, que sí debería haber algún óptimo. Lo que pasa es que es más difícil calcularlo. Entonces, seguramente le va a uno tocar es hablar del atractor en general. Y, por ejemplo, para especialización de células, ¿qué diferencia una neurona de una célula del hígado? Son un montón de genes distintos, pero no todas sus células del hígado son iguales y no todas sus neuronas son iguales. Entonces hay un montón de fluctuaciones. Pero usted puede definir en ese espacio 10.000 dimensional que les conté un atractor que es una neurona. ¿Listo? Entonces lo que uno hablaría aquí es de dinámica entre atractores, no de dinámica específica en un punto porque pues hay demasiadas variables. Lo mismo pasaría con el medio ambiente. Uno puede hablar de medios ambientes donde tengo en cuenta ciertos factores, pero de pronto no otros, pero si importan más o menos, entonces mi aproximación va a ser mejor o peor, ¿sí? Digamos, piénselo así, como cuando uno está aproximando en física, ¿listo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda era sobre por qué esto se usa o no se usa. Digamos, este estaba diseñado pensando precisamente en que fuera, digamos, no está uno alterando genéticamente el café, que el circuito tenía algunos, digamos, sistemas para que no fuera a dispararse en el estado incorrecto. El problema es que pues esto requiere varias rondas. Esto requeriría ponerle una planta de café donde seguramente no va a funcionar muy bien, uno mide que falló, entonces vuelve y lo cambia y vuelve y le hace. Pero el problema es que la legislación colombiana está pensada para mucho. Lo que aplica es
modificación genética que está pensada para el maíz de Monsanto. Entonces, cómo funciona es, usted tiene que mandarle al INVIMA un permiso que le diga qué es la cosa que usted quiere introducir, y entonces un año después le dicen, sí, listo, usted puede introducir. Esto yo estoy cambiando cada día el gen. Entonces, digamos, en principio es ilegal sacarlo del laboratorio. Mientras yo no lo saque del laboratorio, está en zona gris y no hay problema. Pero si yo lo fuera a sacar, tendría que haber pedido el permiso del INVIMA un año antes, y si al día siguiente necesito hacer una modificación, me demoraría otro año al permiso del INVIMA nuevo. Entonces, el problema es que la legislación no fue pensada en la existencia de estas tecnologías, sino pensando en el caso tradicional de con un gen y lo paso para algo y quiero ver ese maíz cómo crece, entonces no hay lío en esperarse un año. ¿Sí? Entonces es el problema. Y la otra es que Colombia está suscrita a la Convención de Cartagena, que tiene unas reglas muy razonables sobre cuáles son las condiciones para probar algo en campo, pero por otro lado la legislación colombiana dice que si usted suelta un bicho genéticamente modificado y hace algún daño es cárcel. Entonces yo prefiero dejarlo en la nevera. Okay. Bueno, pues ya creo que hemos abusado de la paciencia, la generosidad de Juan Manuel. Muchísimas gracias. La última pregunta pues tiene que ver con uno de los propósitos de la charla justamente, y es ¿qué debe hacer? Bueno, y si existe algún perfil, ¿qué perfil debe tener alguien que esté interesado en hacer un trabajo de grado en la modalidad de pasantía en el laboratorio de biofísica en la Universidad de los Andes? Pues no hay un perfil particular. Digamos que estos proyectos que les mostré, hay uno que es principalmente experimental y uno que es principalmente teórico, pero por ejemplo muchas de estas cosas en la práctica con circuitos grandes no se pueden hacer analíticamente, entonces computacional también sirven. Entonces, sean teóricos, sean computacionales o sean experimentales, hay cabida. Naturalmente, pues si ustedes están entrenados más como físicos tradicionales, pues esto tiene una cantidad de cosas nuevas. Incluso dentro de los Andes, pues yo dicto una electiva avanzada que la gente normalmente ve antes, pero pues yo entiendo que no se puede esperar que si alguien va a hacer una pasantía primero haga eso. Entonces, es sobre todo como estar dispuesto a medirse y aprender esto a las patadas. Por ejemplo, así me ha tocado también así. Esto no existía cuando yo empecé. Entonces, no hay un libro que uno les pueda decir que leas este libro y ya sabes, sino esa punta de artículos y de ir a preguntar y buenas. ¿Sí? Entonces, no hay un perfil en términos de conocimientos, ni siquiera de si es experimental o teórico, sino el estar dispuestos a aprender a las patadas. Eso es. ¿Y qué debe hacer? Escribirme un correo y cuadramos. Ok, perfecto. Bueno, entonces pues agradezcamos de nuevo al profesor Juan Manuel por esta charla. Muchas gracias a los profesores Julio, al profesor Carlos, que nos acompañaron, que además se dieron el espacio porque tenían clase, y ellos generosamente. Muchas gracias, Juan Manuel. Pues gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias.